Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eli Gutiérrez. Aquí estamos, un lunes más. Bueno, los saludo porque empezamos hablando de Fútbol Club Barcelona, ¿no? Elecciones, victoria del Barça, jornada electoral. Si no me saludarías. Eso es lo que está dejando. No. Además que usted este fin de semana vio Torrente Presidente, ahora podemos decir que hay nuevo episodio de Laporta Presidente. Efectivamente. Nueva entrega. Empezamos por el partido, que grande Torrente Presidente. Empezamos por el partido que el Barcelona ganó y se mantiene líder de esta Liga Española. Sigue a 4 puntos del Real Madrid. Hablaremos después del Madrid, que también ganó su partido. Como digo, empezamos por el Barça. En esa jornada electoral se jugaba partido a la vez y el Barcelona consiguió ganar 5-2 al Sevilla, que no está en su mejor momento, tampoco en su peor momento. Está en un momento un poquito valle de la temporada, lejos del descenso, pero también lejos de Europa. Un equipo que está un poco ahí en la medianía, y el Barcelona le pasó por encima. Hay que decir que se esperaban rotaciones masivas en el Barça y que no fueron tal. Sí que rotaron algunos jugadores. No jugó, por ejemplo, de los titulares o de los que se entienden por titulares, Lamine Yamal, Fermín y Eric García, especialmente Lamine Yamal, ¿no? Que es el que, pues, la estrella de este Barça y que se quedó en el banquillo. Y por ellos entraron Olmo por Fermín, Bargi por Lamine Yamal, y el canterano Xavi Espar, que jugó unos minutos contra el Newcastle haciéndolo bastante bien, pues fue titular con 18 años ayer en la Liga en el lateral derecho. Por cierto, buen partido del canterano. Hablaremos de canteranos en la tertulia del Madrid, del Barça. Muchos canteranos en esta jornada. Como digo, dominó el partido el Barcelona de cabo a rabo desde el inicio hasta el final. Empezó el partido ganando con un gol de Rafinha de penalti provocado por Cancelo. Poco después, unos minutos después, otro gol de penalti de Rafinha, también provocado por Joao Cancelo, que hizo un partidazo. Y ya cuando el partido estaba ya, pues, prácticamente decidido, pues mete el tercero en esa primera parte Olmo para poner lo que parecía un resultado definitivo, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque al final de la primera parte se acerca en el marcador con un gol de oso el Sevilla y pone, pues, esa intranquilidad en el Camp Nou, que duró poco, porque a la vuelta del descanso Rafinha vuelve a meter otro gol, hat-trick del brasileño, que fue junto a Joao Cancelo el hombre del partido para poner ese 4-1, y el propio Cancelo fue el que marcó, tras una gran jugada, por cierto, del portugués, el que marcó el quinto gol. Al final del partido, Sou maquilla el resultado para el Sevilla con ese 5-2 final. Por cierto, 203 días después, Gavi vuelve a debutar redebuta con el Barça en Liga. Escuchamos lo que dijo el español después del partido. Ha sido muy duro, si te soy sincero, ha sido mucho más duro que la otra vez. La verdad que lo he pasado bastante mal. Ha sido el proceso más doloroso y me ha costado más el día a día. Pero bueno, esta sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y con todos mis compañeros es única y estoy muy feliz. El que ganó también fue Laporta, como decía Guillo al principio del programa, con un 68,18% de los apoyos frente al 29,78% de Víctor Font. Victoria aplastante, digamos. 2 de cada 3 votantes votaron a Laporta. Participaron más de 48.000 socios, con un 42,3% del censo electoral. Hay que decir que es la segunda victoria más holgada de la historia de un candidato, detrás de la victoria de José Luis Núñez por 76,7%. He dicho la segunda, no, es una de las más, no estoy seguro si es la segunda. Sé que está por debajo de esta, seguro, pero no quiero dar lo que muestra que no había rival. No había rival, eso lo hemos dicho durante mucho tiempo. Evidentemente Laporta salió ganador y pues estaba muy contento. Esto fue lo que dijo después de la victoria. Aquest resultat és contundent, i ens dona molta força. Ens dona tanta força que jo crec que ens fa imparables. No ens pararà ningú, companys, a partir d'ara. Pues eso dice Laporta, les hace imparables esta victoria contra Víctor Font. Por cierto, Font, que evidentemente felicitó a Laporta por la victoria, diciendo que era una victoria incontestable. También fueron incontestables algunos resultados de esta jornada, especialmente el del Real Madrid. Como el 4-1 del Real Madrid contra el Elche la noche del sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Pues bueno, el Real Madrid gana con un gol, o con uno de los goles que la verdad, impresionante. El gol de Arda Güler, casi 70 metros desde el campo del Real Madrid, un gol espectacular que quedó para la historia. También un Federico Valverde que
Federico Valverde, que está que se sale y está jugando muy bien. Lleva 5 goles en los últimos 3 partidos y esta vez volvió a anotar un golazo en la escuadra que pues continúa demostrando su buen estado de forma, el del jugador uruguayo. En el primer gol también hubo participación de Valverde porque él hace el remate que después termina anotando Rüdiger, y eso también pues nos enseña que los defensas del Real Madrid fueron también clave en el marcador que hubo en el Estadio Santiago Bernabéu, porque Dinhausen también anotó el 4º gol para el Real Madrid. Pero es que sin duda este fue un resultado o un partido en el que fueron protagonistas los canteranos. Hubo 8 jugadores de la cantera que jugaron en este partido desde inicio: Pitarch, Carvajal, Fran García, y después en el minuto 60 jugaron más de media hora Gonzalo, César Palacios, Daniel Yáñez, Diego Aguado y Manuel Ángel, que pobre se anotó otro gol que termina quedando en anécdota. No tuvo la culpa el pobre Manuel Ángel en ese gol que termina entrando y que le termina poniendo el único tanto al Elche. Esto fue lo que dijo Arbeloa de los canteranos que jugaron ayer, el sábado, en el partido contra el Elche. Bueno, yo creo que me puedo morir tranquilo después de una noche como hoy. Para alguien que ha sido canterano y para un entrenador que ha llegado al primer equipo después de pasar muchos años en la cantera, muchos años con muchos de ellos. Hablaba ahora con Yáñez, con Aguado. Fueron los primeros jugadores a los que entrené cuando ellos tenían 13, 14 años, y poder darles la oportunidad de jugar aquí en el Bernabéu para mí es un sueño cumplido. Con esta victoria y el nivel mostrado por Guleli Valverde, el Real Madrid llega en estado de gracia para el decisivo encuentro de mañana contra el Manchester City. En este momento el Real Madrid ya está en la ciudad de Manchester preparando lo que será ese partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. En el resto de la jornada, el Atlético de Madrid sufrió para batir al Getafe 1-0 en el Estadio Metropolitano. Un Getafe que venía en buena racha de resultados en condición de visitante. Ya le había ganado al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El Girona tomó aire goleando al Athletic Club 3-0. ¿Cómo está el Athletic Club? Fatal, definitivamente. terrible. 3-0 termina ganando el Girona en Montilivi, en Gerona. Y la Real Sociedad se impuso con autoridad ante Osasuna 3-1. En la lucha por el descenso, el Oviedo recobra las esperanzas tras vencer 1-0 al Valencia, y Mallorca logró una remontada vital ante el Español 2-1. La verdad que el arbitraje de Burgos Bengoechea en ese partido fatal, le deja en evidencia. Mientras que Betis y Celta empataron 1-1 en un duelo decisivo por Europa. El viernes empataron el Alavés de Quique Sánchez Flores, que consigue su primer punto como entrenador del Alavés, 1-1 contra el Villarreal, partido que no era para nada fácil. Y hoy termina la jornada entre el Rayo Vallecano de Madrid contra el Levante a las 9 de la noche, horario que no le gusta a ningún aficionado del fútbol. Así termina la jornada 28. Efectivamente. Sí. Y ahora sí nos vamos a hablar de fútbol internacional, porque queda cancelada la finalísima. Exactamente. De cancelaciones hablamos. Efectivamente, hablamos de cancelaciones porque la finalísima no se va a jugar. Llevamos mucho tiempo hablando de dónde iba a ser, qué iba a pasar después de ese conflicto en Irán que estaba provocando que los partidos en Qatar no se iban a jugar, y pues no se han puesto de acuerdo ni Conmebol ni la UEFA. Como digo, no se han puesto de acuerdo y no se va a jugar. Recordemos que la primera opción parecía que iba a ser, primera opción después de lo de Qatar, parecía que iba a ser Santiago Bernabéu. No estaba de acuerdo la Conmebol, no estaba de acuerdo la AFA, la Federación Argentina de Fútbol no estaba, como digo, de acuerdo. La segunda opción era jugar un partido a doble partido, ¿no? La eliminatoria, uno en el Bernabéu y después, en un momento dado, antes de la siguiente Eurocopa, jugar el partido de vuelta. No se tenía mucho sentido y también se rechazó. Finalmente, Argentina propone que sea en otro sitio de Europa. Tampoco se llegó a un acuerdo y se acabó rechazando, y desgraciadamente el partido no se va a jugar. Yo creo que los jugadores querían jugarlo, que había gente que quería jugarlo, pero había otras personas que no. Concretamente, además, se ha dicho que ese partido se va a sustituir por un partido amistoso entre España y Serbia. Veremos dónde es, aunque teniendo en cuenta que se propuso el Santiago Bernabéu en su momento para la finalísima, no me sorprendería ver ese partido en la finalísima, en Santiago Bernabéu. Por cierto, se está hablando también de que ese amistoso que se iba a jugar contra Egipto en Qatar también se jugaría días después, no el 30, sino el 31 contra España. Veremos si se lleva a cabo o no. Seguimos con cancelaciones porque vamos a la Fórmula 1 y a la MotoGP, porque también hay problemas con Qatar. Sí.
Exactamente, bueno, con Qatar, con Bahrein, con Arabia Saudí, precisamente la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, anunció este fin de semana que el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudí quedan cancelados, precisamente por lo que está sucediendo en la región de Oriente Medio. Quedan cancelados, es decir, el mes de abril no vamos a tener grandes premios de Fórmula 1, bueno, no vamos a tener estos grandes premios de Fórmula 1 y no se van a sustituir las carreras. Se cancelan y punto, y ya está. A diferencia de lo que pasa en el MotoGP, porque queda aplazado el Gran Premio de Qatar del 8 de abril, precisamente también por la guerra en Oriente Medio. Esta vez la Federación Internacional de Motociclismo ha decidido aplazar la carrera, por lo cual sí va a haber Gran Premio de Qatar, pero no en esa fecha, esperando a que se tranquilice un poco la cosa, es decir, se corre el calendario de MotoGP y va a terminar en diciembre. Hablamos entonces de Alcaraz, ¿no? Porque malas noticias. Hasta ahí llegó la racha de victorias. Efectivamente, malas noticias para Alcaraz, porque Jannik Sinner se ha proclamado campeón del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer en la final al ruso Daniil Medvedev en 2 sets ajustados, 7-6, 7-6. Hay que decir que Medvedev ganó en las semifinales de Alcaraz, ahora hablaremos de ello. Este título es el primero de la temporada para el italiano y además confirma su dominación en la pista dura. Se convierte en uno de los pocos jugadores en ganar los 6 torneos Masters 1000 de pista rápida. Pocos jugadores han conseguido esto y Sinner, siendo bastante joven, ya lo ha conseguido. La trayectoria de Sinner en Indian Wells estuvo marcada por su solidez, teniendo en cuenta que no ha sido ningún set en este torneo. Impresionante. Y además me extiende su racha en Masters 1000 en 11 partidos seguidos consecutivos ganando. Hay que decir que, como he dicho, Alcaraz cayó en las semifinales contra el ruso por sorpresa, no se esperaba, y acaba esa racha de 16 victorias consecutivas que con la victoria de Medvedev hubiesen sido 17 e incluso con la final contra Sinner hubiesen podido ser 18. Pues nos quitamos un Sinner Alcaraz, que es cierto que siempre está bien verlo, aunque también es cierto que yo creo que hay gente ya ciertamente cansada, porque es que solo ganan ellos dos, es que no gana prácticamente nadie más cuando ellos están en el torneo. Había que ganarle a Sinner. Pero no se pudo llegar, perdió contra el ruso, como digo, 6-3, 7-6. Terminadas las noticias, nos vamos como todos los lunes al mano a mano. Don Eric Gutiérrez. Estamos en el mano a mano. Bailaba un poco mientras se ponía el mano a mano. Sí. Un poco bailoteo, un poco laportesco. Laportesco. Ojo, Ojo. Muy viral eso, Me había quedado yo, Eric, pensando en esa jornada 28, que por poco no le daba paso a hablar de la cancelación de la finalísima, ¿no? Es que hay tan buen fútbol en la Liga Española, de vez en cuando, otros días no tanto, que a veces cuesta a uno acordarse de otras cosas. Una jornada con 2 goleadas tremendas, ¿no? Efectivamente. Empezamos, si quieres, por la del Madrid, que fue la primera que se jugó y le puso presión al Barça, hasta cierto punto, porque vimos un partido de Barcelona bastante cómodo. Ya, no sabemos qué tanta presión, porque el Barcelona dio rotación a sus jugadores de inicio. Algunos, yo esperaba más rotaciones, en el Madrid no, por eso lo pongo aquí. Esperábamos rotaciones en los equipos, pero claro, el Madrid no tenía más jugadores prácticamente, ¿no? Igualmente el Real Madrid tenía un día más de descanso que el Barcelona. Es cierto que el Barcelona juega un día después en la Champions, pero llega el minuto 60 de ese partido cuando va ganando el Real Madrid, y ahí es cuando hace los cambios Arbeloa. Llevaba 2 goles anotados, iba 2-0 ganando el Real Madrid en ese momento. Ahí es cuando hace los cambios Arbeloa y cuando vemos al baby Real Madrid, ¿no? Lo que él dice, me recordaba a la Quinta del Buitre, esta participación de tantos canteranos. A mí me tocaba mirar nombre, porque pues era difícil, ¿no? Decir cuál es cuál y quién es quién. Sí, yo creo que hay muchos que no se les conoce. Yo, el gran público, yo tampoco, evidentemente. Sí. Bueno, Carvajal, pues sí, me suena de algo. Pitars, puede ser, ¿no? Que está jugando también, pero muchos de ellos no. Palacios, Aguado, son jugadores que se ha ido hablando últimamente, que han jugado algún minuto, pero que no están en la retina de la gente de fútbol. Es que ingresaron Gonzalo, César Palacios, Daniel Yáñez, Diego Aguado y Manuel Ángel. Que algunos, sí, creo que el que debutaba era Yáñez, si no estoy mal. Sí, los otros creo que sí, me suena a jugado, Aguado seguro. Ya han jugado, sí. Pero yo me preguntaba, ¿no? Es una nueva política del Real Madrid. Yo tengo alguna duda, no por el Madrid. En general, los canteranos, como se suele decir, son hijos de la ruina. Cuando las cosas fallan, ya sea económicamente o por lesiones, en este caso del Madrid, tienen que aparecer los canteranos, ¿no? Tienen que aparecer los canteranos, cosa que en su momento no se hizo tanto en las direcciones técnicas del Real Madrid anteriores, ¿no? Cuando el entrenador era
Ancelotti, se le dio muy poca bola a los canteranos. Cuando el entrenador fue Zidane también se le dio muy poca bola a los canteranos. Mourinho yo creo que un poquito más igual. Bueno, Mourinho sí le dio bastante. José Rodríguez, no tanto igual como Arbeloa, pero sí que un poquito más. José Rodríguez, José también. Ostras, José, madre sí, mía, José Lu con Mourinho, Morata también debutó con Mourinho. Bueno, sí. igual he patinado un Nacho, poquito más seguro. Sí, el tema es que con Arbeloa es un entrenador que viene de la cantera, conoce a estos chicos, sabe el proceso que llevan estos chicos y sabe lo que le podían dar. Claro, puede que alguno de ellos en algún momento pueda tener miedo escénico en su primer partido, pero son jugadores que poco a poco han tenido minutos, los ha ido llevando y que lo pudimos ver, pudimos ver una versión muy buena de ellos en este partido contra el Elche. Yo creo que era el momento para sacarlos. Es que eso te iba a decir, yo creo que era el típico partido perfecto para sacarlos porque vas ganando, estás dominando el partido, no la posesión, que pierde la posesión, pero es que a Madrid le da igual, yo lo ponía aquí también. Oye, juega el Madrid mejor contra equipos que le dominan. Yo es que lo tengo clarísimo. No sé si el Madrid de Bellingham, Mbappé y los Galácticos nuevos lo haría así, pero es este Madrid en el que no están esos jugadores, yo creo que está clarísimo que juega mejor así. Y en ese tipo de partido, un canterano que es más recogidito, un partido más tranquilo, pero lo hace mejor, ¿no? También es el rival, ¿no? Porque el Elche es un equipo que juega mucho a eso. Sí, por eso. Puede que el Elche esté perdiendo y que el Elche necesite hacer gol, pero el Elche va a priorizar tener la posesión antes de enviar un pelotazo para buscar a Rafa Mir o algo así. Sí, es cierto que al final no podemos esperar que de los 8 canteranos que había ayer en el campo, en algún momento dado, contando otros jugadores como Carvajal y demás, pero no podemos esperar que todos se vayan a sentar en el primer equipo, pero es que yo creo que el Madrid no necesita que todos se asienten en el primer equipo. Lo que necesita es que 2, 3 jugadores de esos que acabas de poner pues te valgan para una situación de estas o para una situación en la que, oye, no tengo suficiente dinero para fichar un lateral derecho, un central y un delantero, un centrocampista, oye, pues uno te lo cubre alguien, ¿no? O para una situación límite en la que surgió Asensio, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, que en su momento no había centrales, no había prácticamente defensas y Asensio ha servido como lateral derecho o incluso como central también, sí, que es su posición. Efectivamente, y yo creo que es muy interesante para el Madrid en cuanto al partido. Es que tampoco tuvo mucho, ¿no? El Madrid muy superior, Valverde pletórico. Es que yo creo que el nivel de confianza que tiene el uruguayo es impresionante, ¿no? Yo todavía sigo en ese momento, en ese 3-0 contra el Manchester City, Eric. Yo creo que no me he despertado de ese sueño porque es que lo que vi de Valverde, yo no se lo he visto nunca a nadie. De centrocampistas en el Madrid, pocos, yo creo que hizo una actuación tan buena. Yo creo que él tampoco se ha despertado, por eso sigue tan bien. Si quieres nos vamos al partido del Barcelona, que no tuvo tantas rotaciones como se hablaba, sí que tuvo varias. Lamine, Fermín, Eric García, como ya hemos comentado, Eric García que venía de molestias, hizo un gran partido contra un Sevilla pues prácticamente inoperante, ¿no? Hasta ahora acabo de leer el nombre de Xavi Espart. Yo no sé si era Stark, espartano prácticamente. Sí, y además jugó un poco espartano. Creo que es un gran descubrimiento también, hijo de la ruina. No hay laterales, la defensa está en cuadro del Barça. Aparece este chico, juega bien contra el Newcastle esos minutos que juega y es titular. Y creo que hizo un partido bastante interesante teniendo en cuenta, pues bueno, que como los de Madrid pues estás prácticamente debutando, ¿no? Yo creo que hace bien el Barcelona en darle descanso a jugadores y en hacer rotaciones. Precisamente por cómo se vio el Barcelona contra el Newcastle en el partido de ida, un Newcastle que pasa por encima del Barcelona en lo físico, pero es que además es un Newcastle que tenía un partido importante este fin de semana contra el Chelsea, lo gana en condición de visitante en Stamford Bridge, pero usa a sus titulares, a sus jugadores titulares. Estuve pendiente a ver qué alineación sacaban, juegan con los titulares, porque evidentemente para el Newcastle la Liga es mucho más importante que la Champions, porque lo normal es que no la acabes ganando. Entonces el Tottenham también ha jugado. Y tienes que garantizar participación europea para la siguiente temporada. Por supuesto, entonces es normal, ¿no? Y el Barcelona, como dice yo, sí que puede hacer alguna más. Yo quería destacar un poco el nivel de Cancelo. Cuando llega Cancelo, no sé si te acuerdas que hablamos de que no estaba bien. Sí, que no estaba bien, pero que bueno, que si alguien le podía recuperar era Flick, porque habíamos visto muchos jugadores que habían jugado en este Barcelona de Flick. Rafinha, Eric García. Todos. Lewandowski parece que iba para abajo, subió. El único que falta es Araujo. Bueno, es claro. Ya sabes que Araujo y yo no somos muy amigos. Araujo no lo ha conseguido. No sé si es posible. Pero otro que ha recuperado es Cancelo, que está jugando por ese lateral izquierdo y hace un auténtico partidazo. Sí, 2 penaltis que le hacen a Cancelo. Totalmente, y además mete ese quinto gol, 2 penaltis, pero que él mismo se los fabrica. O sea, quiero decir que no es el rollo, oye, manda un pase y ido a cogerlo. No, es que él mismo se los fabrica. Y por esa banda izquierda yo empiezo a pensar, cuando vuelva Valde, si Valde tiene que ser titular o no. Yo tengo mis dudas, Pues, claro, es que tienes a Cancelo, que es un jugador de clase mundial. O sea, más allá del nivel en el que haya llegado el Fútbol Club Barcelona o si tuvo un paso por Arabia Saudí, Cancelo es un jugador de clase mundial que en su momento fue clave en el Manchester City, en la selección de Portugal
en el Barcelona anteriormente y ahora vuelve otra vez al Barcelona. Yo creo que hay que tener en cuenta a esos jugadores con jerarquía. Sí, y con ese nivel, como tú dices, ¿no? Que a pesar de que no esté en su mejor nivel, cuando lo está, es que es absolutamente top. Si quieres cerramos la parte de tertulia, Guillo, con el tema de las elecciones. Gana Laporta. ¿Te sorprendió la victoria tan aplastante de Laporta? No, a mí lo que me sorprendió es... Bueno, sí, de hecho, no me sorprendió porque cuando tú ves las imágenes y ves a Laporta acompañando a la gente a votar, es que es prácticamente él poniendo la papeleta. Eso fue a mí lo que más me sorprendió de las elecciones. El día de mañana yo cuando me lance algo voy a acompañar a la gente y me aseguro de que voten por mí. Bueno, a ver, otro secreto. Podría haber votado a quien fuese. A mí lo que me sorprendió es ese bailecito posterior de la victoria. A ver, victoria muy holgada de Laporta, mucho más de lo que se hablaba, ¿no? Nadie creía que Laporta no fuese a ganar. No, sí, yo estoy de acuerdo, que ya lo dijimos, ¿no? Que Laporta era gran favorito. Yo no me esperaba tanta diferencia, por cómo se había vendido un poco el relato, entre comillas, de la pelea entre Laporta y Font. Yo pensaba que iba a estar mucho más cercano. No, de 2 de cada 3 para Laporta, ¿no? Sale reforzado Laporta precisamente por la diferencia que hay, porque hay maneras de ganar. O sea, si sabíamos que Laporta iba a ganar, pero si Laporta ganaba por un estrecho margen... Como las anteriores, que ganaba 55%. El mensaje era, ojo, que a lo mejor no tiene el respaldo de todo el barcelonismo y hay muchos barcelonistas que no están de acuerdo con Laporta. Pero ahora, viendo el margen que hay, es como el barcelonismo cada vez está más con Laporta. Y le gusta la gestión que ha hecho Laporta. Me parece muy interesante lo que dices, que cada vez va a más. O sea, al final era 55% la anterior vez, esta supera 65%. Parece que la gente le está gustando lo que está haciendo Laporta. Mañana hay que dejar votar a Ter Stegen. Mañana hablaremos de más fútbol y sobre todo de la Champions. Por supuesto, llega la Champions y los esperamos.